El sol todavía estaba alto cuando llegué a la casa de mis padres con una pequeña bolsa de regalo en la mano. No era un regalo caro, pero sí pensado. Un cuaderno de cuero con el nombre de papá grabado. Algo sencillo, algo que decía, no me olvido. Porque, a pesar de todo, yo no me había olvidado de él. La casa estaba llena de voces. Tíos, primos, los amigos de siempre. Trajes planchados, risas falsas, brindis antes de tiempo. Entré con paso tranquilo, con ese tipo de sonrisa que uno se pone cuando no sabe si va a abrazar o a recibir un empujón. Mi madre me vio desde el otro lado del salón. Llevaba un vestido beige, apretado en la cintura, con ese aire de reina sin corona que siempre ha tenido. Caminó hacia mí como si estuviera a punto de apagar un incendio. Valeria, dijo, sin disimulo, no estás invitada. Mi sonrisa se congeló. ¿Perdón? No bajó la voz. Al contrario, la levantó justo lo suficiente para que la tía Luisa, el primo Fede, y hasta la vecina que siempre llega sin ser llamada pudieran oírla. No hagas una escena, añadió, sin pestañear. No queremos que te avergüences apareciendo donde no corresponde. Miré alrededor. Nadie dijo nada. Ni papá, que fingía revisar su copa. Ni Renata, mi hermana, que se acomodaba el cabello como si nada pasara. Nadie. Sentí un nudo subir por la garganta, y lo apreté con los dientes hasta que se deshizo en silencio. Me limité a asentir, solo una vez. Di media vuelta y salí, con la bolsa todavía en la mano. Nadie me siguió. Pero no me fui a llorar. No me encerré a mirar el techo ni a preguntarme qué hice mal. Me subí al coche, encendí el motor, y conduje al centro de Guadalajara, donde la ciudad no se arrodilla por apellidos, y donde las oficinas tienen mi nombre en la puerta. Porque eso es lo que nunca entendieron. Mientras ellos jugaban a los linajes, yo estaba construyendo algo real. Y ese día, sin saberlo, acababan de encender la chispa que cambiaría todo. Mi edificio está en el centro, entre vidrieras de lujo y cafés con terrazas pequeñas. Desde afuera no llama la atención, pero el nombre en el piso 17 dice, Grupo Estratégico Ortega. Nadie lo asocia con mi familia, porque usé el apellido de mi abuela. Y lo hice a propósito. El recepcionista me saludó con una sonrisa sincera. No como esas sonrisas de cóctel que se me quedaron pegadas en la memoria. Subí en silencio, pasillo alfombrado, paredes de cristal. Cuando abrí la puerta de mi oficina, el mundo entero cambió de tono. Allí nadie me ve como la otra hija o la que nunca encajó. Aquí soy Valeria Ortega, fundadora y directora. La que transformó cafés instantáneos y horas robadas al sueño en contratos millonarios. La que cerró alianzas mientras comía tacos en un escritorio prestado. Nadie en mi familia sabe que esta empresa existe. Nunca les conté. ¿Para qué? Nunca preguntaron. Estaban demasiado ocupados organizando cenas de gala y asegurándose de que Renata brillara más que el árbol de Navidad. Ellos creen que trabajo en algo de administración. Que ando estable, pero modesta. Que sobrevivo. Y yo, por años, dejé que lo creyeran. Porque a veces es más fácil esconder el éxito que discutirlo. Pero esa noche, en la soledad tibia de mi despacho, algo en mí cambió. Encendí la luz suave del escritorio y me senté frente a mi calendario. Una reunión con inversionistas. Un almuerzo con la directora de un fondo tecnológico. Y un correo sin abrir. De Santiago Méndez. El nombre me hizo fruncir el ceño. Santiago, el novio de Renata. El abogado de mirada impecable y traje sin arrugas. Había firmado un contrato con nosotros hacía 2 semanas. No sabía que tenía relación con mi hermana, hasta ahora. Releí el mensaje, confirmaba su asistencia a la gala anual de la empresa. Mi gala. Mi evento. Sonreí sin querer. Él no tenía idea de que estaba entrando al mundo que su futura suegra había despreciado. Y mientras me servía un té, pensé en la ironía. Toda la familia preparando la gran fiesta de papá, la que no me invitaron, y al mismo tiempo, sin saberlo, uno de ellos estaba ya bajo mi dirección. En mi red. En mi terreno. Cerré los ojos un momento. No por tristeza, sino por claridad. Porque entendí que el desprecio de ellos no decía nada sobre mí. Solo hablaba de su ceguera. Y eso, esa miopía emocional disfrazada de elegancia, era justo lo que los iba a derrumbar. No con gritos. Con resultados.
Esa noche dormí bien por primera vez en semanas. Porque por fin, no necesitaba que me vieran. Ya no. Ahora eran ellos los que vivían en la oscuridad. Y el interruptor lo tenía yo. La fiesta ya había comenzado cuando Santiago llegó al Club Real de Guadalajara. Vestido con un traje gris perla, el reloj brillante en la muñeca, caminaba con paso seguro. Llevaba en el bolsillo interior una pequeña caja de terciopelo negro. Había ensayado el discurso. Incluso había practicado cómo sostener la mano de Renata mientras se arrodillaba. No sabía nada. Nada de lo que había ocurrido esa tarde. Nada de lo que mi madre había dicho frente a todos. Para él, yo seguía siendo su jefa, la CEO reservada, exigente, siempre puntual, no la hermana ignorada de la novia. Entró buscando a Renata entre las columnas de mármol y los arreglos florales sobredimensionados. Preguntó con naturalidad. ¿Dónde está Valeria? Alguien rió. Una de mis primas, quizás. ¿Valeria? ¿No te enteraste? No está invitada. Y en ese instante, se hizo el silencio. Santiago no entendió de inmediato. Solo frunció el ceño, como si alguien le hubiera dicho que el cielo era verde. Pero al ver las miradas incómodas, las sonrisas tensas, comprendió que hablaban en serio. ¿Cómo que no está invitada? Preguntó. La tía Luisa, siempre metida en todo, soltó. Fue decisión de Jimena. Ya sabes, para evitar incomodidades. Y entonces ocurrió. Santiago se puso blanco. Respiró hondo, y con la voz seca dijo. Ella es mi jefa. Nadie se movió. La orquesta seguía tocando en un rincón, ajena al terremoto silencioso que acababa de sacudir la fiesta. Los meseros pasaban con bandejas de camarones, las luces seguían brillando, pero el aire se volvió denso, irrespirable. Porque en un solo segundo, todos entendieron lo mismo, habían cometido un error. Y no uno pequeño. Valeria no era una simple empleada. No era la hermana rara. No era la vergüenza silenciosa. Era la mujer que había construido una empresa tan poderosa que el propio Santiago, el prometido perfecto, trabajaba para ella sin saberlo. Esa noche, cuando Santiago salió a respirar al jardín, me llamó. Su voz temblaba. Valeria, dijo. Ellos están en shock. No dejan de murmurar. Tu mamá se quedó con la copa a medio camino. Tu papá casi deja caer el plato. Renata. Renata no sabe dónde meterse. Yo me quedé en silencio. ¿Quieres que diga algo? Preguntó. Me acerqué a la ventana de mi oficina y miré las luces de la ciudad. No. Si quieren hablar conmigo, que me manden un correo. Él rió, sin saber si tenía permiso. ¿De verdad? De verdad. Colgué con calma. Y fue en ese momento, exacto, que lo sentí. El cambio. La inversión de fuerzas. Ya no era la oveja negra. Era el lobo que habían soltado demasiado pronto. Y esta vez, no pensaba volver. A la mañana siguiente, mi celular parecía un semáforo roto. 12 llamadas perdidas. Una de papá. 2 de Renata. El resto, de mi madre. Ninguno dejó mensaje. Ninguno tuvo el valor de poner en voz lo que sabían que no podía disfrazarse. Me senté en la mesa de mi cocina con una taza de café y el teléfono boca abajo. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena al desastre emocional que había estallado dentro de los Ortega. A las 9 en punto, llegó el primer mensaje. Era de mi tía Dolores. No sabíamos nada, cariño. Tu madre no quiso decir por qué no te invitó. Fue un malentendido, seguro. A las 9:05, uno de Renata. Santiago exageró. No era para tanto. Podemos hablar. Y a las 9:10, el de mi madre. Nos avergonzaste anoche. Eso no es lo que hace una familia. Me reí sola. Un tipo de risa seca, corta, como cuando uno recuerda un chiste cruel. ¿Yo los había avergonzado? ¿Yo? Después de que me sacaron de su mundo como si fuera una mancha. Después de haberme convertido en su secreto vergonzoso. Apagué el celular. Llegué temprano a la oficina. Firmé el acuerdo final de un fondo de innovación tecnológica destinado a jóvenes emprendedores de Jalisco. El monto era mayor que el valor completo de la casa de mis padres. Y lo firmé con la misma pluma con la que una vez, llorando, garabateé mi primer presupuesto. Mi asistente me entregó el almuerzo en una bandeja. No tenía hambre, pero el aroma de las empanadas de Huitlacoche me hizo sentarme.
Santiago llegó 15 minutos después. Traía el ceño fruncido y los hombros caídos, como un niño que teme haber metido la pata. Se quedó parado frente a la mesa, sin saber si hablar. No tienes que disculparte, dije, sin mirarlo. Pero, ellos son mi familia política. Yo no sabía. Levanté la vista. Y ahora sí sabes. Asintió. Se sentó despacio, evitando mi mirada. Cuando vi cómo reaccionaron, algo se rompió. Era como si se hubieran quitado una máscara, y por primera vez, vi lo que había debajo. ¿Y qué viste? Desprecio disfrazado de educación. Tomó su vaso de agua. Parecía pequeño, incómodo, como si el traje le quedara grande por dentro. ¿Y tú? Preguntó. ¿No te duele? Negué despacio. No pierdo tiempo culpando. Solo aprendí a no invitar a ciertos fantasmas de vuelta. Santiago bajó la mirada. Y en su silencio, supe que había entendido. Que no solo hablábamos de mí. Que tal vez él también estaba empezando a abrir los ojos. Porque no siempre es el odio lo que más hiere. A veces es la indiferencia envuelta en sonrisas. La falta de un lugar en la mesa. El regalo que nunca se abre. Y yo ya no estaba pidiendo sitio. Yo estaba diseñando el mío. Una semana después, firmé el contrato de arrendamiento del Salón Ámbar del Hotel Alcázar. Uno de los lugares más caros de Guadalajara. Techo alto con lámparas de cristal. Paredes doradas, música de cuerdas, lista de espera de meses. Pero yo no esperé. Yo lo reservé con un solo correo. La gala anual de Ortega Strategic ya tenía lugar, fecha y propósito. Recaudación para un fondo de liderazgo femenino en tecnología. Pero este año, tendría algo más. Tendría a ellos. Mandé a imprimir las invitaciones en papel marfil, con borde dorado. Letra caligráfica, sobres lacrados. Nada digital. Nada que se pudiera ignorar con un clic. Quería que cada persona la sintiera en las manos. Que supiera que era real. Mandé una a cada miembro de mi familia. A Jimena Ortega, Mauricio Ortega y Renata Ortega. Los incluí como invitados. No como familia. No como VIPs. No como nombres importantes. Solo como asistentes. Una línea más en una larga lista. Y lo hice por una razón muy simple. A veces, la mejor forma de devolver una herida no es cerrar la puerta. Es abrirla, y dejar que vean lo que perdieron. Mi equipo diseñó los banners. Innovación, liderazgo, transformación. Cada uno llevaba mi nombre. Mi rostro. Mi historia. La nota de prensa decía: Valeria Ortega, la fundadora que rompió el molde sin romperse a sí misma. Cuando la imprenta me entregó el último paquete de invitaciones, tomé las 3 de mi familia y las puse en un sobre especial. Las llevé personalmente a la casona donde crecí. No toqué el timbre. No quería escena. Las dejé con el portero, con una nota. Nos vemos el 18. Si quieren. Esa misma noche, me llamó mi madre. Recibimos tu invitación, dijo, con ese tono entre dientes apretados y orgullo herido. Qué bien, respondí, mientras revolvía mi café. ¿Esto es algún tipo de broma? No, dije, sonriendo. Es una celebración. Silencio. Valeria, ¿sabes cómo se ve esto? Lo sé, dije. Y estoy bien con eso. Colgó sin despedirse. La conversación no fue larga. No necesitaba serlo. Porque no se trataba de un reencuentro. Se trataba de mostrarles, sin decir una palabra, que yo ya no era la sombra de nadie. Que lo que habían ignorado creció, y ahora tenía luz propia. Y esa luz iba a iluminar cada rincón de esa sala. Aunque les quemara los ojos. Porque no hay nada más ruidoso que el silencio de quienes antes te callaron. Y esta vez, me iban a ver. Les gustara o no. El 18 de noviembre llegó con cielo despejado y brisa ligera. Afuera del Hotel Alcázar, las cámaras ya estaban apostadas. Autos negros brillaban bajo la luz cálida del atardecer. Hombres con trajes bien cortados y mujeres con vestidos que hablaban más que sus palabras comenzaban a llenar el vestíbulo. Yo llegué sola, en silencio. Vestido negro de líneas limpias, sin joyas. Ni un solo brillo, excepto el de mi mirada. Porque esa noche no necesitaba adornos. Solo presencia. La sala estaba llena. Más de 400 personas. Empresarios. Inversores. Prensa.
Jóvenes que una vez compartieron tacos conmigo en el piso mientras diseñábamos la primera campaña de Ortega Strategic. Todos estaban allí. Por el trabajo. Por la causa. Por respeto. Faltaban ellos. Hasta que, a las 9:17, llegaron. Jimena fue la primera en entrar. Vestido azul marino, labios perfectamente delineados, sonrisa forzada. Detrás venía Mauricio, rígido, con el mismo traje alquilado que usaba en todas las bodas familiares. Renata entró última. Sin Santiago. Sin anillo. Solo con los hombros erguidos y la barbilla alzada, como si todavía creyera que el mundo debía girar a su favor. Se detuvieron en la entrada. Miraron alrededor. Nadie los reconoció. Nadie se acercó. No había meseros que los guiara a un lugar especial. No había cámaras que se voltearan. Eran solo nombres impresos en tarjetas comunes. Los observé desde el otro extremo del salón, sin acercarme. Los vi escanear la sala, buscando algo familiar, algo que les dijera que seguían siendo importantes. No lo encontraron. Porque en ese lugar, ellos no eran la cima. Eran los que habían llegado tarde a la historia. Me mantuve ocupada, saludé a patrocinadores, brindé con mujeres que habían escalado techos de cristal, sonreí a antiguos colegas que una vez creyeron que yo no tenía lo suficiente. No miré hacia atrás. No todavía. Pero lo sentía. Sabía que me observaban. Que intentaban encontrar una grieta, una señal de debilidad. No la había. Hasta que, al final de la noche, me acerqué. Mauricio fue el primero en hablar. Valeria, estás hermosa. Gracias, respondí con cortesía. Jimena tragó saliva. Su voz sonó apenas más alta que un susurro. Este evento, es impresionante. Lo sé, dije, sin dudar. Renata dio un paso al frente. Sus ojos brillaban, pero no por emoción. ¿Por qué nos invitaste? La miré sin pestañear. Porque quería que vieran lo que decidieron dejar atrás. Nadie dijo nada. Y en ese silencio, por primera vez, tuve el control. No para herir, sino para sanar. Para demostrar que uno puede levantarse sin pisar a nadie, pero dejando claro que ya no se arrastra por amor no correspondido. Y en ese salón lleno de luces y voces, ellos fueron los únicos que no encajaban. No por cómo vestían, sino por lo que ya no representaban. Nada que me hiciera dudar de mí. Cuando subí al escenario, no llevé tarjetas. Ni guión. Solo el peso de los años que me habían negado un lugar, y la certeza de que ya no lo necesitaba. El murmullo fue desapareciendo. Las copas dejaron de tintinear. Las miradas se enfocaron. Y, por primera vez, tuve frente a mí una sala llena de personas que estaban dispuestas a escuchar, sin interrupciones, sin correcciones, sin comparar. Buenas noches, dije, mi voz firme, sin temblor. Gracias por estar aquí, por apoyar este proyecto que nació en una cocina prestada, con una laptop vieja y más dudas que certezas. Un par de cabezas asintieron. Desde el fondo, vi a mi madre detener su copa a medio camino. No vengo de un linaje empresarial. Vengo de silencios. De cenas donde nadie preguntaba cómo me sentía. De cumpleaños donde me hacían fotos, solo si salía Renata también. Crecí aprendiendo a no molestar. A no pedir. A no esperar. Alguien en la primera fila bajó la mirada. Yo respiré hondo. Y mientras me decían que no era suficiente, yo aprendí a hacerlo para mí misma. Empecé con pequeños contratos, con clientes que dudaban y con amigos que me decían que mejor buscara algo estable. Y aquí estamos. Señalé el salón. No construí esto para demostrar nada. Lo construí porque hay mujeres, como yo, como muchas aquí, que se cansaron de pedir permiso para existir. Que aprendieron que la validación no se compra, ni se hereda. A lo lejos, vi a Renata cruzar los brazos. Mauricio tenía la vista baja. Jimena, simplemente me observaba. Sin sonrisa. Esta gala no es sobre éxito. Es sobre resistencia. Sobre cada noche en la que quise rendirme y no lo hice. Sobre cada no que convertí en impulso. Y sobre entender que, a veces, la familia que uno espera no llega, pero uno se convierte en su propio hogar. Hubo un aplauso tímido. Luego otro. Hasta que la sala entera respondió con fuerza. No por cortesía, sino por identificación. Vi a una joven con el cabello rizado al borde de las lágrimas.
A un hombre de mediana edad asintiendo como quien se reconoce en lo que oye. Y supe, en ese momento, que ya no necesitaba que me aplaudieran los de siempre. Porque había construido un lugar donde los olvidados también podían ser escuchados. Bajé del escenario con la cabeza en alto. Jimena no aplaudió. Renata tampoco. Pero no importaba. Porque, por primera vez, yo no hablaba para ellas. Hablaba para mí. Y para todos los que alguna vez se sintieron invisibles, justo antes de volverse imparables. La gala terminó cerca de la medianoche. La música bajó poco a poco. Los brindis se hicieron más suaves, las fotos más espontáneas. Algunos invitados comenzaron a despedirse con abrazos y tarjetas en mano. Yo aún estaba en el salón, agradeciendo a los voluntarios, saludando a una diputada interesada en el fondo tecnológico. Fue entonces cuando lo vi. Mi padre. De pie junto a la gran puerta de cristal del salón. Solo. Sosteniendo algo en las manos. Me acerqué sin apuro. Mis tacones sonaban firmes sobre el mármol, y por primera vez, no sentí ni prisa ni ansiedad al verlo. Solo curiosidad. Y algo parecido a paz. Valeria, dijo con voz baja, como si supiera que ya no tenía permiso de hablarme en voz alta. Esto es tuyo. Me extendió una pequeña bolsa de papel, la misma que llevé el día de su cumpleaños. Dentro, el cuaderno de cuero. No pude abrirlo esa noche, admitió, bajando la mirada. Lo hice ayer. Yo no respondí. Solo esperé. Leí lo que escribiste en la primera página, continuó. Palabras que yo nunca quise oír. Que me dolieron. Porque eran ciertas. Se le quebró la voz, pero no intentó fingir. Tu madre siempre tuvo la última palabra. Yo solo intentaba evitar que todo se rompiera. No sabía que ya lo estaba. Lo miré con calma. No estabas protegiendo la paz, le dije. Solo estabas evitando incomodarte. Y al hacerlo, me dejaste sola. Él asintió. Sin defensa. Sin excusas. Guardó silencio un momento. Luego sacó una pequeña foto del bolsillo interior de su saco. Era de cuando yo tenía 6 años. Llevaba un disfraz de astronauta. La había olvidado por completo. Tú eras la valiente, ¿sabes? Susurró. Yo fui el cobarde. No lloró. Yo tampoco. No lo abracé. No lo rechacé. Solo asentí con un gesto lento y di un paso atrás. Gracias por decírmelo, dije. ¿Podremos hablar algún día? Quizás. Pero no hoy. Él entendió. Y no insistió. Mientras caminaba hacia la salida del hotel, sentí como algo en mí se soltaba. Como si llevara años atada a una promesa rota. Como si, al fin, pudiera respirar hondo sin miedo a que alguien usara mi vulnerabilidad como debilidad. Mi padre me había fallado, sí. Pero no era odio lo que quedaba. Era algo más raro, más humano, compasión sin regreso. Cierre sin reconciliación. Esa noche no hubo fotos finales. No hubo nos vemos en casa. Solo pasos firmes y un adiós silencioso. Y por primera vez, no dolió. Porque no todo lo que duele necesita arreglarse. Algunas heridas simplemente dejan de sangrar. 3 días después de la gala, recibí una llamada inesperada. Era la tía Elvira, hermana de mi madre. No hablábamos desde hacía años. Siempre fue la menos ruidosa del clan Ortega, la que observaba desde los márgenes, sin opinar demasiado. Su voz al otro lado de la línea sonaba tranquila, como quien no espera nada, solo quiere contar algo. Estuve en casa de tu madre, dijo. Pasé a dejarle unos papeles del testamento de la abuela. Me hizo pasar al salón. No dije nada. Solo escuché. No porque me importara especialmente lo que Jimena estuviera haciendo, sino porque algo en el tono de Elvira me hizo quedarme. Vi una foto tuya sobre el piano, añadió. Una del evento. De la gala. Estás de pie con el micrófono, con esa luz detrás, parecías otra. Cerré los ojos por un instante. Le pregunté por la foto, continuó. Pensé que me diría que estaba orgullosa o algo así. Pero no. No dijo nada por un momento. Y luego murmuró, ya no nos pertenece. Silencio. Esa frase me golpeó con la misma fuerza que una bofetada. Pero no por lo que decía, sino porque, por primera vez, era verdad. No les pertenecía. No era de ellos. No era de sus cenas frías, ni de sus juicios silenciosos,
ni de sus reglas invisibles. No era de esa mesa donde siempre había un lugar para todos, menos para mí. No era de esa familia que sonreía en fotos pero no en casa. Era mía. Pertenecía a la niña que se encerraba en su cuarto a leer cuando nadie la escuchaba. A la adolescente que fingía estar bien mientras su madre hablaba de Renata durante horas. A la joven que lloró su primer fracaso sola, en un baño de universidad, con la frente apoyada en la pared. Y sobre todo, pertenecía a la mujer que se reconstruyó sin pedir permiso. No llamé a Elvira de vuelta. No contesté más mensajes. No necesitaba actualizaciones. No quería saber si Jimena guardó la foto o la tiró. No importaba. Porque el momento en que admitió, aunque fuera en voz baja, que yo ya no era de ellos, fue el momento en que me liberó, sin saberlo. A veces el cierre no llega con disculpas ni abrazos. A veces llega con una frase susurrada frente a un piano. Y con el silencio que uno ya no necesita llenar. Porque hay una paz muy particular en no volver atrás. Una paz que no depende de otros. Solo de dejar de intentar pertenecer donde nunca fuiste bienvenida. Pasaron algunas semanas. Volví a mi rutina. Las reuniones, los cafés a medio tomar, los correos urgentes y las decisiones que nadie más quería tomar. Pero algo era distinto. No afuera. Dentro de mí. Caminaba diferente. Pensaba distinto. Ya no había esa voz interna que me preguntaba si era suficiente. Esa voz, tan parecida a la de mi madre, se había ido apagando. Y ahora, solo quedaba la mía. Una mañana, mientras firmaba un acuerdo con una empresa tecnológica de Monterrey, noté una foto enmarcada sobre mi escritorio. Era de la gala. Yo en el escenario. Sonriente. Erguida. Vista. La miré durante un minuto largo. No como quien se admira, sino como quien se reconoce. Porque esa mujer, de pie bajo los focos, era la misma que una vez pidió permiso para hablar en la cena y fue ignorada. La misma que dejó una bolsa de regalo en la puerta de su infancia y se fue sin una palabra. La misma que convirtió su dolor en plan, su rabia en foco, su soledad en cimiento. Esa era yo. Entera. A veces, todavía veía sus nombres en correos viejos, en etiquetas familiares, en fotos antiguas que aparecían por error en mis redes. Pero ya no sentía el nudo en el estómago. Ya no dolía. Solo era distancia. Y en esa distancia, florecía algo más grande, mi vida. Mis decisiones. Mi historia. Sin pedirle permiso a nadie. Santiago y yo no fuimos una historia de amor. Nunca lo necesitábamos. Seguimos hablando a veces, con respeto y una extraña complicidad que solo se da entre dos personas que se vieron en el momento exacto de cambiar. Él encontró su rumbo. Yo ya tenía el mío. Jimena siguió fingiendo. Conocidos me contaban que decía estar orgullosa de mí, como si no recordara que fue ella quien me cerró la puerta. Pero ya no me afectaba. Porque la validación que una vez quise de ella, hoy me parecía tan ajena como sus cenas de cristal. Papá envió 2 cartas escritas a mano. Hablaban de recuerdos, de arrepentimientos, de querer entender. Las guardé en un cajón. No las respondí. No por desprecio. Por paz. La última vez que soñé con mi familia, no fue una pesadilla. Fue un estadio. Yo estaba en el centro. No sola, no rodeada de enemigos. Rodeada de todas las versiones de mí que alguna vez se sintieron invisibles. Y en las gradas, muy arriba, estaban ellos. Viendo. Lejanos. Pequeños. Y por fin entendí, la venganza no era que me aplaudieran. Era que no hiciera falta. Porque familia no es quien comparte tu sangre. Es quien te aplaude cuando te levantas. Y se queda cuando caes. El resto solo mira desde las gradas. Mientras tú eres dueña del estadio entero.